Zamora tiene por nombre Zamora la bien cercada. De un lado la cerca el Duero, del otro Peña Tajada. Estas palabras del romance medieval de Doña Urraca descansan en el corazón de todos los habitantes de esta histórica ciudad. Conversaremos con Antonio Colinas, poeta de la meditación, capaz de fusionar tradiciones poéticas de todo el mundo. Que ese viaje que es siempre un doble viaje, ¿no? El viaje a los sitios donde hemos vivido, pero a la vez el viaje a nosotros mismos, la poesía como conocimiento. Charlaremos con Maribel Andrés Llamero, cuya obra trata de iluminar los lugares inusitados de la realidad. Creo que hay que darle a cada persona el valor que tiene dentro de nuestra sociedad y la fama en sí misma no tiene por qué ser un valor, depende de lo que traiga por detrás. Zamora es la ciudad de los enamorados que preguntan por sus almas, dejó escrito Gerardo Diego. Llegamos a sus orillas bañadas por el Duero con la promesa de escuchar su eterna estrofa de agua. Soy Raquel Lanceros, poeta. La aventura continúa. I've got a record player that was made in 2014. Dyed my hair blue. It came out a C6 sort of green. I like vintage dresses when they fall just below my knees. Para Antonio Colinas, uno de los grandes poetas de la lengua española, la armonía es un concepto que define su búsqueda literaria, filosófica y personal. Conversamos con él en la tierra de sus ancestros. Antonio. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, mejor ahora contigo. Bueno. Y en este lugar, además, tan especial, un encuentro entre culturas, ¿cómo está tu obra? Sí, estamos en un territorio de frontera. La frontera es la de un país hermano, Portugal, tierra de grandes poetas. Recordaremos solo a dos, Fernando Pessoa y Miguel Torga, tan apegados a la tierra. Pues de ellos y de muchas otras cosas vamos a hablar. Estamos de enhorabuena, Antonio, porque hace muy poco acaba de salir la reedición de tu poesía completa. ¿Qué sientes cuando ves, digamos, todo lo producido en el campo poético reunido? ¿Has sucumbido a la tentación de hacer muchos cambios o, al contrario, has preferido dejar intocados los poemas más antiguos? Bueno, lo que veo en este libro es una vida, ¿no? Para mí, poesía y vida son cosas que van fundidas. Entonces, contemplando este volumen, pues pienso que ahí está mi vida, como también está, por otra parte, en mis memorias o en otros libros. Pero yo no he corregido mucho. Cuando preparé esta edición, a medida que el poeta avanza en el tiempo, yo creo que va corrigiendo menos. Un libro como Preludios, que es un libro de mis orígenes, un libro juvenil, lo escribí prácticamente de un tirón, ¿no? Pero a medida que avanzamos en años, voy corrigiendo más los poemas. Es ese viaje que también se da en el poeta de ir del sentimiento a la reflexión, en fin, de la emoción al pensamiento, ¿no? Esa palabra en el tiempo, que como definió la poesía don Antonio Machado, me remite a lo que tú has venido mencionando. Eres uno de los pocos integrantes de tu generación que has defendido la obra de Antonio Machado desde el principio. Yo pienso que el poeta, cuando nace, lleva una voz dentro, y lo que debe sobre todo hacer, y yo siempre se lo recomiendo a los jóvenes, es que sean fieles a esa voz, ¿no? Que no se ciñan a las influencias o que no se ciñan a expresar en su poesía esa voz que no tienen, ¿no? Por tanto, esto es lo que sucedió un poco con nuestra generación, que es la de los novísimos, pero yo he sido considerado como un novísimo heterodoxo, independiente, y por tanto quizá así en puridad yo prefiero hablar de una generación del 70 o una generación del lenguaje,
porque sobre todo lo que quisimos en aquellos mediados y finales de los años 60 es escribir con un lenguaje nuevo. Este lenguaje tenía que ser más osado, más libre, más apegado al universalismo, a las culturas, a los viajes, y en eso sí me considero un novísimo, aunque luego, a medida que la obra avanza, pues como venimos repitiendo, mi vida también ha ido hacia la meditación y hacia el pensamiento y hacia esa idea que yo tengo de que el poeta en el poema piensa y siente a la vez, ¿no? Así que fue una generación muy necesaria, fue un gran gesto de libertad la de aquellos primeros libros, pero yo a la vez había esta fidelidad, como has dicho también, hacia las lecturas de los clásicos. Los jóvenes poetas y el poeta en general tienen que leer de todo, y ahí quizá hoy en día pues, nuestros clásicos están un poco olvidados. En un poeta, en un escritor en cuya obra está tan imbricada la vida y las palabras y la literatura, tú has hecho memoria, valga la redundancia, has vuelto la vista atrás y nos has contado muchos retazos de tu existencia en una obra maravillosa llamada Memorias del Estanque, que yo quiero traer ahora a colación. Sí. Bueno, Memorias del Estanque es un libro que nace de la contemplación que también es muy importante para el poeta, y la contemplación que no es la evasión, no ir a lo fantasioso, huir del mundo, sino la contemplación es buscar la realidad a través de una objetividad. Entonces, en estas memorias que cuentan mi vida, en estas memorias nacen de esa contemplación de un estanque de las Baleares, de Ibiza, donde yo pasaba los veranos, y preguntaba sin palabras al estanque, y el estanque me iba hablando de mi vida, desde ese primer recuerdo que yo no he tenido de mi vida, pero que me contaron, y así fue transcurriendo pues esa vida en el tiempo, esos viajes, ese viaje que es siempre un doble viaje, ¿no? El viaje a los sitios donde hemos vivido, pero a la vez el viaje más importante, que es el viaje interior, ¿no? El viaje a nosotros mismos, la poesía como conocimiento. Que este celeste pan del firmamento me alimente hasta el último suspiro. Que estos campos tan fieros y tan puros me sean buenos, cada día más buenos. Que si en tiempo de estío se me encienden las manos con cardos, con ortigas, que al llegar el invierno lo sienta como escarcha en mi tejado. Que si alguien de repente vino para arrancarme cuanto sembré y planté llorando por las nubes, me torne en nube yo, me torne en planta, que sean aún semillas mis dos ojos, en los ojos sin lágrimas del perro. Recomiendo el libro de Santiago Lorenzo, Los Asquerosos, y bueno, lo recomiendo porque me siento identificado con el personaje, que es bastante antisocial, está un poco quemado del sistema y bueno, es bastante divertido, lo recomiendo. Si hay un libro que a mí me ha marcado últimamente es un manga y se llama Jujutsu Kaisen, del autor Yeye Akutami, del cual ni siquiera se sabe su identidad real. Va sobre hechiceros, pero de una manera mucho más diferente a la que estamos acostumbrados, y quizás ahí es donde me ganó, con ese misterio y esas batallas tan sangrientas. Merece mucho la pena, os lo recomiendo si os gusta el manga, y si no, también. El libro que recomiendo es Calle Feria, del autor zamorano Tomás Sánchez Santiago. Una historia muy bonita, con toques de realismo mágico, pero que nos cuenta un poco cómo era la Zamora de hace unos años. Con 30 años decidí hacerme cargo de una de las librerías más antiguas de España y fue un puro impulso.
Creo que si me lo hubiese pensado mucho, esto no lo habría hecho. Porque es verdad que hasta que no me puse al frente no supe lo que significaba Semuret para todos los zamoranos. Faltaba una semana para cerrar oficialmente y se presentó Judy con su madre, que la guardara, que la quería, y que inmediatamente se hacía cargo de ella. Dije, esta está loca, pero bueno, adelante, allá vamos, a otra aventura más y en el que trabajamos día a día para que esto siga adelante y que dure muchos años. Es una alegría que casi era incontenible pensar que esta librería, que la veíamos cerrada después de 120 años que llevaba abierta sirviendo a Zamora, se iba a tener que cerrar. No creo que encuentres a ningún zamorano que no aplauda el hecho de que Semuret siga existiendo y que haya habido unas chicas, unas mujeres que se hayan arriesgado, porque esto es muy arriesgado. Pues fue muy emocionante, claro, porque era el sueño de su vida. Mi hija nació para ser librera. Todas las semanas hay una actividad nueva en la librería. Tenemos un amor especial por la poesía y es verdad que a veces, bueno, pues vienen un montón de autores, tanto locales como nacionales. Los ojos bostezan y absorben lo que no se puede aprender, las energías que no nos pertenecen, las luces que no fueron, los colores que no podemos ver, pero yo siento. Mi cabeza está amueblada, con los tornillos de otra persona, con sus palabras endiabladas, con su presencia en mis axiomas. Y tengo que tragar amarillo, porque el único que me oía era Van Gogh en su día y se reventó los oídos. Tener un espacio donde poder expresarnos aquí en Zamora los poetas yo lo considero como muy importante. Además estamos en un espacio histórico. Estamos en un sitio donde podemos estar entre libros también, entre grandes escritores que ya no están entre nosotros y donde poder sentirnos como en casa. Entonces tú entras aquí y ya tienes el olor, ya tienes la sensación de juntarnos todos y las emociones que vamos a compartir. Es una experiencia terapéutica. Cuando me levanto cada mañana no tengo la sensación de venir a trabajar, lo hago súper feliz. Entonces es como, estoy viviendo un sueño y además rodeada de mi familia, en mi ciudad. Es que no le puedo pedir más a la vida. Hoy os recomiendo Literatura infantil de Alejandro Zambra, publicado en la editorial Anagrama este año. En su última novela, el escritor chileno nos habla sobre todo de paternidad. Hay un poema de Enrique Lin que se llama Monólogo del padre con su hijo de meses, que orbita por toda la novela. Está dividida en dos partes, y en el primer relato, que se llama Literatura infantil, como el propio título, el escritor le habla en segunda persona a su hijo Silvestre. Yo pensaba que este mismo estilo y tono se iba a mantener durante toda la novela. Sin embargo, en el resto de los capítulos construye relatos tanto en primera como en tercera persona y recrea su infancia, habla de su padre y tiene referencias, como siempre, a literatura, televisión y en este caso también al fútbol. Es una lectura muy amena en el mejor sentido de la palabra, humorística, honesta y divertida en la línea del escritor. A mí me ha conmovido mucho porque no estoy acostumbrada a leer relatos sobre paternidad desde el punto de vista del padre y por eso os lo recomiendo. Claudio Rodríguez contemplaba el mundo desde Zamora y sus versos siguen siendo universales. Hablamos con David Refollo de este escritor imprescindible de la generación del 50 y una de las grandes voces de la poesía española del siglo XX. David. Raquel, bienvenido a Zamora. Muchísimas gracias. Qué alegría tenerte por aquí. Y máxime en este entorno que es donde vivió Claudio Rodríguez. Sí, precisamente aquí vivió parte de su infancia. El padre tenía una biblioteca con todos los clásicos, la poesía francesa y que ahí fue donde él encontró el gusto por la lectura y por la literatura. Y para contextualizar, David, ¿quién era el poeta Claudio Rodríguez? Es un genio de la poesía, básicamente. Con 17 años es que empieza a escribir una obra maestra de nuestra literatura que ha trascendido el tiempo y que han leído todas las generaciones posteriores y se sigue leyendo. Y bueno, es un poeta fabuloso,
andariego, cuentan que la métrica de los endecasílabos tan utilizados por él precisamente vienen del ritmo que él utilizaba cuando paseaba. Yo solo quiero pausar. Tú que formas parte, David, de su seminario permanente, ¿cómo definirías su poesía? Bueno, pues no es fácil hablar de la poesía de Claudio porque es un poeta al que de primeras a lo mejor cuesta un poco acercarse. Utiliza un lenguaje y unas métricas muy elaboradas, pero a la vez es sencillo, es como muy del campo, ¿no? muy del agro. Y habla de los valores y de los sentimientos del mundo, pero lo hace a través de un lenguaje y de una música, que es muy importante la música en su poesía, que lo hace fantástico. No hay gran escritor o gran escritora, dicen, que no haya sabido universalizar su pueblo. Qué gran verdad, qué gran verdad. Sí, de alguna manera Claudio vivió muy pocos años en Zamora. A los 17, 18 años se fue a Madrid a estudiar letras y ya prácticamente no volvió más que de visita. Y sin embargo, cualquier lector suyo, cualquier persona que lo conozca, lo asocia perfectamente a la ciudad de Zamora. Siempre la claridad viene del cielo. Es un don. No se halla entre las cosas, sino muy por encima. Y las ocupa haciendo de ello vida y labor propias. Así amanece el día. Así la noche cierra el gran aposento de sus sombras. Y sin embargo, esto es un don. Mi boca espera, y mi alma espera, y tú me esperas, ebria persecución, claridad sola, mortal como el abrazo de las hoces, pero abrazo hasta el fin, que nunca afloja. Son días raros, hablar es barato en el parque animado. Recomiendo el libro de Nacidos de la Bruma de Brandon Sanderson porque, bueno, si te gusta la fantasía es un libro muy bueno para leer y además es un escritor que te lleva por la historia de una manera que hace que leas todo el rato. Un libro que me ha gustado desde que lo leí en la universidad es El perfume de Patrick Susskind, que es un clásico de la literatura con mucho misterio y creo que lo recomendaría a cualquier persona que quiera leer un libro, un clásico que no sea muy antiguo. En esta ciudad. Recuerdo un libro que marcó una época a los de mi generación, cuando teníamos mucha pasión por la lectura, que luego a veces se abandona, y es Fray Perico y su borrico del barco de vapor. Parece que algo nos quieren decir. Maribel Andrés Llamero es poeta, dramaturga y profesora de universidad en el ámbito de la lusofonía. I hurt myself today. La autora escribe sus versos con la ambición de edificar un espacio de resistencia. I focus on the pain. Maribel. The only thing that's real. Raquel, qué placer conocerte por fin. Yo también tenía muchísimas ganas de conocerte y además, fíjate, en Zamora. Bueno, la tierra de nuestros abuelos, ¿no? Efectivamente, que hasta eso tenemos en común. En tu último libro, Los Inútiles, haces una reivindicación de la belleza, del arte, de la sensibilidad, frente a la lógica de las ventanillas, de la burocracia, de los formularios. Sí, en este libro la verdad es que intentaba pues, justamente reivindicar esos espacios que están pues, denostados y despreciados un poco en nuestra sociedad, que premia pues, otro tipo de lógicas y dinámicas, esos lugares y esos espacios donde bueno, parece que se dedican a ellos personas que no somos productivas, más incluso las personas que hacemos poesía, ¿no, Raquel? Y de hecho en el epígrafe inicial del libro hay
una cita que dice que la poesía es inútil, que no sirve completamente de nada. Yo obviamente lo que quiero reivindicar en ese libro, en esos poemas, justamente no es su utilidad, sino precisamente su inutilidad. Es hacer una defensa de que las cosas inútiles tienen que existir, de por qué deben existir y de por qué pues, cosas como eso, como el arte o la belleza, no tienen por qué ser útiles y no tienen por qué defender nada ni querer mostrar pues, una serie de temas y de cuestiones que traten de la actualidad, no necesariamente. Y curiosamente, leyendo Los inútiles, a mí me vino a la cabeza también este poema de Borges, Los justos, el que acaricia a un animal dormido, el que encuentra una etimología, esos que normalmente son pobres, que no se conocen, están salvando el mundo. Tú también mencionas en Los inútiles el que se casa 8 veces, el que aprende floricultura. ¿Te sientes concernida, digamos? Por... Sí, de hecho, ahora que dices esto, es muy gracioso porque una vez que he leído ese poema del que se casa 8 veces, las personas me dicen, pero este señor probablemente fuese horroroso, y le digo, bueno, puede ser, pero esto es poesía. O sea, realmente es un gesto, no. Realmente es un gesto, ¿no? Es esa búsqueda del amor incesante y de la belleza. Entonces yo lo tomo por ahí, desde ese punto metafórico. Personalmente no lo conozco y no sé si es alguien que quizá no merecía mucho la pena. Pero bueno, sí, realmente hay esa defensa también justo con Borges por detrás de todas aquellas personas que no salen en las noticias, que algunas sí deberían salir, quizá no el que se casa 8 veces, pero bueno, vemos, ¿no? Normalmente elevados en la televisión pues a personas que tienen unos méritos relativos, voy a decirlo así, y a otras personas, pienso, pues, por ejemplo, son científicos, en personas que incluso los nombres de calles o en las estatuas o cosas así, que no son aquellos que son más defendidos o más alabados, y creo que eso es algo bastante erróneo, ¿no? Y equivocado. Creo que hay que darle a cada persona el valor que tiene dentro de nuestra sociedad, y la fama en sí misma no tiene por qué ser un valor, depende de lo que traiga por detrás. What have I become? My sweetest friend. Con un poemario anterior que tuvo mucha trascendencia en el ámbito de la poesía, Autobús a Fermoselle, ganaste el premio Hiperión. Se trata de un libro profundamente zamorano, podríamos decir. Cuéntanos. Bueno, aprovecho de hecho para decir, como tú acabas de decir muy bien, que Fermoselle es Zamora, porque durante las presentaciones del libro muchas personas pensaban que era Francia y decían Fermoselle. Y yo no, Fermoselle es de Zamora, no tiene tanto glamour, pero es un pueblo precioso, maravilloso, y bueno, y esa es justo el autobús va a Fermoselle, a Zamora. Pues bueno, toda mi familia es de aquí, de Zamora, y aunque yo soy de Salamanca, hubo una especie de deseo inicial, de pulsión, de querer contar y querer de otra manera a mis abuelos, aunque varios de ellos no pudieron ver el libro, pero aún así. Y quería celebrarlos de alguna manera, ser justa con ellos y también darles como un lugar especial e importante, porque fueron personas sumamente humildes, los 4, y dentro de esa humildad pues hicieron lo posible y a veces hasta lo imposible por ser capaces de darle a sus hijos una vida distinta a la que ellos tuvieron, con todos los esfuerzos personales que eso conllevó. And you could have it all. Esta vida se les va llenando de vacíos. Se han limpiado tantas veces de sangre las almas y la boca. Han resistido la cencellada y los sabañones, el peso de la pala enferrujada que cava para sus propios difuntos. Saben bien que no hay lumbre para el niño que agoniza. Esta vida se les va llenando de vacíos. Me dice mi padre que en estos campos mudos aprenda a callar las palabras, porque todo lo que no es silencio, hija, acaba por ser aullido. I would find a way. Oh, we up for the glow show. Yeah, we down here on the ground. Yeah, we up above love. Yeah, we up in the clouds. Yeah, we up. Yeah, we up. Yeah, we up. Pues se habla mucho de la España vaciada, y el bibliobús escolar que viaja por la provincia de Zamora viene a llenarla de muchas cosas, de libros, de imaginación
y de una mirada distinta para lo que les venga. Para empezar la actividad hay que poner los ojos bien abiertos, las orejas bien destapadas, el culo en el asiento, cerrar la cremallera y matar el piojo para que no moleste. Nosotros llevamos este curso, se va a hacer 40 años, yendo por toda la provincia de Zamora y por las escuelas y los institutos rurales. En los colegios hemos trabajado con unos 45.000 niños y habremos contado pues unos 120.000, 140.000 cuentos en 40 años. Empezó a soplar el viento, empecé a volar y vuela que te vuela, pasé por encima de los árboles. Cuando viene el bibliobús con Fernando y Dita, me gusta porque cogemos libros y me gusta que me lean cuentos en voz alta. Nuestro trabajo consiste sobre todo en acercarnos a los chavales con mucha naturalidad de algo tan natural como hablar qué te gusta a ti, qué te gusta a mí, qué es lo que tú lees y es lo que me recomiendas. Nosotros intentamos meterle los temas en la vida que ellos tienen, videojuegos, las series que ven, las películas, los dibujos animados, etcétera, etcétera. Y ven con un ejemplo claro que los libros son interesantes porque les habla de su vida. Llevo 40 años de bibliotecario en el bibliobús escolar. La primera sonrisa de los niños es cuando tienen 3 años, lo primero que hacen es subir esos escalones que para ellos es como subir al Everest, se le hace enorme. Esa sonrisa primera no me la quito de su cara. Cuando me monto en el autobús y veo tantos libros me emociono y quiero coger todos. Que cada uno va a coger el que le guste. Luego yo os puedo recomendar alguno. Así que ahora, libertad para coger el que más os guste. La bibliobús, a ver, me parece pues bastante chulo. Nos cuentan historias de libros que pues, nos interesaría a lo mejor en algún día cogerlos. Lo que hacemos es un acercamiento al alumno, al niño, para ir engordando su memoria literaria y sea una persona culta, libre, decidida y que sea capaz de vivir en este planeta con capacidad de decisión para decir qué es como quiere vivir. Y colorín colorado, este cuento... Y colorín colorete, por la chimenea sale un cohete que va haciendo... La literatura latinoamericana nos ha dado a conocer en estas últimas décadas un grupo de mujeres escritoras alucinantes. Entre ellas destaco hoy una, Guadalupe Nettel, mexicana, con un libro publicado en Anagrama excelente, un libro de cuentos, que hay una tradición en Latinoamérica mucho más poderosa que aquí en España, por desgracia. Un libro de cuentos, como digo, se llama Los Divagantes. Y Los Divagantes son 8 relatos en los que echarse a bucear sin brújula, dejarse navegar, dejarse atravesar por ellos. Los divagantes es gente que en la vida accidentada, en la vida en sí, van cruzándose unos con otros, van cruzándose con referencias distintas, van cruzándose con pares y con impares. Es decir, los divagantes son aquellos que buscan en la vida lo que no saben que hay, pero sospechan que pueden encontrar. Por los puentes de Zamora, sola y lenta, iba mi alma. No por el puente de hierro, el de piedra es el que amaba. Así cantó Blas de Otero la despaciosa belleza de la ciudad de la Seña Bermeja. Poseedora del mayor conjunto de templos románicos de Europa y plagada de edificios modernistas, la capital del Duero mira al infinito desde el majestuoso cimborrio de su catedral. Dejamos Zamora mientras observamos su muralla en el reflejo del río, como un recordatorio diáfano de su señorial eternidad.